La cuestión sobre quién murió realmente primero, Adán o Eva, encierra un misterio espiritual que pocos se atreven a enfrentar. Y lo que San Agustín descubrió acerca de ello puede cambiar por completo tu comprensión sobre la vida y la muerte espiritual que todos experimentamos a diario. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sentimos ese vacío interior incluso cuando todo parece estar bien en nuestra vida? ¿Por qué buscamos incansablemente llenar nuestro corazón con cosas que nunca nos satisfacen plenamente? La respuesta está escondida en el misterio de la primera muerte espiritual que ocurrió en el jardín del Edén, una verdad que San Agustín reveló tras años de búsqueda y sufrimiento en su propia vida. Hoy vamos a explorar esta revelación que sacudió los cimientos de la teología y que puede finalmente liberarte de esa sensación constante de que algo falta en tu vida espiritual. Prepárate, porque esta verdad desafiará todo lo que creías saber sobre nuestros primeros padres y sobre tu propia condición espiritual. Si también te sientes perdido en un camino espiritual sin dirección, buscando respuestas que parecen no llegar nunca, este es el momento de descubrir lo que San Agustín encontró tras años de vagar en las mismas dudas que quizás tú también enfrentas hoy. Para entender esta revelación profunda, primero necesitamos conocer el contexto histórico y espiritual en el que vivió Agustín, cómo su propia trayectoria lo llevó a este descubrimiento sobre la muerte espiritual de Adán y Eva. Nacido en el año 354 después de Cristo en la provincia romana del norte de África, hoy Argelia, Agustín creció en un mundo donde el cristianismo apenas comenzaba a consolidarse como la religión dominante del Imperio Romano. Su madre, Mónica, era una cristiana devota, mientras que su padre permaneció pagano hasta poco antes de morir. Esta dualidad religiosa en su propio hogar fue un presagio de las tensiones espirituales que Agustín enfrentaría a lo largo de su vida. Durante su juventud, Agustín no siguió el camino cristiano de su madre. Por el contrario, se entregó a los placeres mundanos y a una vida que más tarde describiría como llena de pecado y vacía de verdadero significado. Se unió a la secta maniquea, que enseñaba que el bien y el mal eran fuerzas cósmicas en eterna oposición, una visión que finalmente rechazaría por completo. El joven Agustín era intelectualmente brillante, se convirtió en profesor de retórica y buscó prestigio y reconocimiento social, pero interiormente su alma estaba inquieta, tal como quizás la tuya lo está ahora. Esa inquietud espiritual lo llevó a una crisis existencial profunda que culminó en su famosa conversión en el Jardín de Milán, cuando finalmente se rindió al llamado divino tras escuchar una voz infantil que le decía: «Toma y lee». Esa experiencia transformadora marcó el inicio de una nueva etapa en su vida, dedicada a comprender las profundidades de la fe cristiana y la naturaleza de la relación entre Dios y la humanidad. Como obispo de Hipona, Agustín escribió extensamente sobre teología, filosofía y la condición humana, dejando un legado que continúa influyendo en el pensamiento occidental hasta nuestros días. Fue durante ese periodo de intensa reflexión espiritual y estudio de las Escrituras cuando desarrolló su comprensión única sobre la muerte espiritual que ocurrió en el Jardín del Edén, una revelación que compartió principalmente en sus obras La ciudad de Dios y Confesiones. La vida de Agustín resuena con nuestra propia experiencia porque él también sintió el vacío interior. También buscó plenitud en los lugares equivocados. También cuestionó el propósito de su existencia y la naturaleza de su relación con Dios. Su camino espiritual lo condujo a una comprensión profunda de la condición humana que aún hoy puede iluminar nuestra propia búsqueda de sentido y plenitud espiritual. Cuando miramos el relato bíblico de la caída en el Jardín del Edén, la narrativa parece simple a primera vista. Adán y Eva desobedecieron a Dios al comer del fruto prohibido, y como resultado, la muerte entró en el mundo. Pero si lo examinamos más de cerca, como hizo Agustín, percibimos que existen capas más profundas de significado espiritual que muchas veces son ignoradas en interpretaciones superficiales. La pregunta sobre quién murió primero entre Adán y Eva no es simplemente una cuestión de secuencia cronológica, sino una investigación sobre la naturaleza de la muerte espiritual y cómo ésta se manifiesta de manera distinta en cada persona. Agustín, en su análisis profundo del relato del Génesis, advirtió algo que pocos antes que él había notado. La muerte espiritual precedió a la muerte física, y esa muerte espiritual ocurrió de formas distintas en Adán y en Eva. Esta comprensión está enraizada en la observación cuidadosa de cómo cada uno respondió a la tentación y cómo esas respuestas revelan aspectos fundamentales de la condición humana que todos experimentamos hasta el día de hoy. Quiero hacer una pausa ahora y preguntarte directamente. ¿La inquietud espiritual que describió San Agustín también resuena en tu vida? Copia esta frase en los comentarios y comparte tu experiencia. Sabes, muchas veces luchamos en silencio con estas cuestiones profundas, creyendo que somos los únicos que no encontramos paz en las respuestas superficiales que el mundo ofrece. Cuando compartes tu camino en los comentarios,
No solo estás desahogándote, también estás tendiendo la mano a alguien que quizá esté atravesando el mismo valle oscuro que tú ya has cruzado o que aún estás cruzando. Tu comentario sincero puede ser precisamente la luz que alguien necesita para seguir buscando. Yo leo personalmente cada comentario y respondo siempre que es posible, porque creo que esta búsqueda de la verdad interior de la que tanto hablaba Agustín es un camino que recorremos juntos, apoyándonos unos a otros. Así que dime, ¿la inquietud espiritual que San Agustín describió también resuena en tu vida? Comparte aquí abajo y sigamos esta reflexión juntos. Retomando nuestra exploración, el análisis de Agustín sobre quién murió primero espiritualmente entre Adán y Eva revela una visión profunda acerca de la naturaleza de la caída humana. En sus reflexiones, particularmente en La ciudad de Dios, Agustín argumenta que Eva experimentó la muerte espiritual primero, no simplemente porque comió del fruto prohibido antes que Adán, sino porque la naturaleza de su tentación y de su respuesta revelan un patrón espiritual distinto. Eva fue engañada por el tentador, creyendo que el fruto le traería conocimiento y la haría semejante a Dios. Su muerte espiritual comenzó con un engaño que distorsionó su percepción de la realidad y de Dios. Agustín vio en esta secuencia una revelación profunda. La muerte espiritual comienza cuando nuestra percepción de la verdad se distorsiona, cuando empezamos a dudar de la bondad de Dios y a creer mentiras sobre nuestra identidad y propósito. Esa distorsión de la verdad es el primer paso hacia el alejamiento de Dios, que es la esencia misma de la muerte espiritual. Por otro lado, Agustín observó que Adán no fue engañado de la misma manera. Según su interpretación, Adán eligió conscientemente desobedecer no porque creyera en la mentira de la serpiente, sino porque escogió la compañía de Eva por encima de la obediencia a Dios. Su muerte espiritual, aunque cronológicamente posterior a la de Eva, revela un aspecto distinto de la caída: la idolatría relacional, poner a una criatura por encima del Creador. Agustín entendió que esta diferencia muestra cómo la muerte espiritual puede manifestarse de formas diversas, pero igualmente devastadoras. La muerte espiritual de Eva comenzó con una distorsión cognitiva de la verdad, mientras que la de Adán comenzó con una distorsión afectiva del amor. Ambos patrones siguen manifestándose en nuestra experiencia espiritual hoy. Lo que hace que esta revelación de Agustín sea tan profunda y relevante para nuestra vida espiritual es que nos ayuda a identificar cómo actúa la muerte espiritual en nosotros mismos. Muchos de nosotros, como Eva, experimentamos la muerte espiritual primero a través de distorsiones de la verdad. Creemos mentiras sobre nosotros mismos, sobre Dios, sobre la naturaleza de la realidad. Estas distorsiones pueden surgir de experiencias traumáticas, de mensajes culturales negativos o incluso de interpretaciones religiosas erradas. Empezamos a dudar del amor y de la bondad de Dios, a cuestionar nuestra identidad como hijos amados, a sospechar que Dios nos está ocultando algo bueno. Esa desconfianza rompe nuestra conexión con Él y nos deja vulnerables a buscar satisfacción y seguridad en lugares que nunca podrán llenarnos de verdad. Otros, como Adán, experimentan la muerte espiritual a través de la idolatría relacional. Ponemos a personas, relaciones, aprobación social o pertenencia por encima de nuestra relación con Dios. No necesariamente porque creamos en mentiras sobre Él, sino porque conscientemente escogemos algo o alguien como más valioso que nuestra obediencia comunión con Él. Esta idolatría relacional puede parecer noble o incluso altruista a la superficie, pero en su esencia es una forma de muerte espiritual que nos aleja de nuestra fuente de vida verdadera. Agustín descubrió que ambos patrones están presentes en cada uno de nosotros, aunque normalmente uno de ellos se vuelve dominante en nuestra experiencia particular de ruptura espiritual. Lo más revelador en el análisis de Agustín es su comprensión de que, aunque Adán y Eva experimentaron la muerte espiritual de maneras distintas, ambos sufrieron la misma consecuencia fundamental: la separación de Dios, que es la verdadera esencia de la muerte espiritual. Agustín escribió en sus Confesiones la famosa frase: «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti». Esa inquietud universal que todos sentimos, ese vacío interior que ningún placer, logro o relación terrenal puede llenar completamente, es el resultado directo de la muerte espiritual que comenzó en el jardín del Edén y que sigue afectando a cada uno de nosotros. Para Agustín, la muerte espiritual no es simplemente un concepto teológico abstracto, sino una realidad existencial que explica nuestra condición humana actual. Él vio que todos experimentamos una forma de exilio espiritual, una separación de nuestro verdadero hogar e identidad en Dios. Esa separación se manifiesta como una sed que ninguna agua terrenal puede saciar, un hambre que ningún alimento de este mundo puede satisfacer. Buscamos llenar ese vacío con logros, placeres, relaciones, conocimiento, poder, estatus social,
Pero todos esos intentos solo enmascaran temporalmente el dolor fundamental de la separación. Agustín lo experimentó en carne propia, buscando satisfacción en los placeres sensuales, en el conocimiento intelectual, en el prestigio social, solo para descubrir que nada de eso podía calmar la inquietud de su corazón. Lo que hace tan transformadora la revelación de Agustín es que él no solo diagnosticó la condición, sino que también señaló el camino hacia la curación. Al entender la naturaleza de la muerte espiritual como separación de Dios, Agustín también comprendió que la verdadera vida espiritual solo puede encontrarse en el retorno a Dios. Pero ese retorno no es simplemente un esfuerzo humano o una decisión de la voluntad. Aquí está otra revelación profunda que Agustín descubrió. Así como la muerte espiritual vino a través de dos patrones distintos para Adán y Eva, la restauración espiritual también debe abordar ambos aspectos. Para aquellos que, como Eva, fueron engañados por distorsiones de la verdad, el camino de regreso comienza con el reencuentro con la verdad sobre Dios, sobre sí mismos y sobre la realidad. Es un proceso de renovación de la mente, de sustituir mentiras por verdad. Agustín experimentó esto en su propio camino, cuando finalmente logró superar las falsas creencias del maniqueísmo y abrazar la verdad del cristianismo. Para aquellos que, como Adán, cayeron a través de la idolatría relacional, el camino de regreso comienza con la reordenación de los amores. Agustín desarrolló el concepto de ordo amoris, o el orden correcto de los amores, donde Dios es amado por encima de todo, y todas las demás cosas son amadas en su justa medida y en relación con Dios. Una vez más, Agustín vivió esa transformación cuando finalmente abandonó su búsqueda de satisfacción en placeres terrenales y relaciones, y encontró su verdadero descanso en Dios. Lo que Agustín descubrió, y que pocos antes que él habían articulado con tanta claridad, es que la muerte espiritual de Adán y Eva no fue solo un acontecimiento histórico, sino un patrón espiritual que sigue repitiéndose en cada vida humana. Cada uno de nosotros, en algún momento, cree en la mentira de que algo aparte de Dios puede satisfacernos plenamente. Cada uno de nosotros, en algún momento, pone algo o a alguien por encima de nuestra relación con Dios. Y cada uno experimenta las consecuencias de esa muerte espiritual. Inquietud interior, búsqueda constante de satisfacción, sensación de vacío incluso en medio de la abundancia. Pero la buena noticia que Agustín descubrió es que esa muerte espiritual no es el final de la historia. Así como la muerte espiritual precedió a la muerte física, la vida espiritual puede experimentarse incluso mientras aún vivimos en cuerpos mortales. El retorno a Dios, la restauración de la comunión perdida, la curación de la separación, todo eso es posible. Y ese es el verdadero significado de la redención que ofrece el cristianismo, no solo la promesa de vida después de la muerte física, sino la restauración de la vida espiritual aquí y ahora. La aplicación práctica de esta revelación agustiniana para nuestra vida espiritual comienza con el autoconocimiento honesto. Agustín, en sus confesiones, modeló un tipo de autoexamen espiritual profundo que nos invita a reconocer nuestras propias distorsiones de la verdad e idolatrías relacionales. Él escribió, «Que me conozca a mí mismo, que te conozca a ti». Para Agustín, el verdadero conocimiento de uno mismo y el verdadero conocimiento de Dios están íntimamente conectados. Cuando comenzamos a examinar honestamente nuestras vidas, podemos identificar los patrones de la muerte espiritual que operan en nosotros. ¿Cuáles son las mentiras que creemos sobre Dios, sobre nosotros mismos, sobre la vida? ¿Cuáles son las personas, relaciones o cosas que hemos puesto por encima de nuestra relación con Dios? Este autoexamen no es para condenarnos, sino para guiarnos en el camino de la restauración. Una vez que identificamos las distorsiones de la verdad en nuestras vidas, podemos comenzar el proceso de renovación de la mente a través del encuentro con la verdad. Para Agustín, esa verdad se encuentra en las Escrituras, en la tradición de la Iglesia, en la reflexión racional, más importante aún, en la experiencia directa de Dios. Él creía que la verdad no es solo un conjunto de proposiciones a aceptar intelectualmente, sino una persona a la que hay que encontrar y amar. Jesús dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Y Agustín experimentó esa verdad encarnada como la respuesta a las distorsiones que lo habían llevado a su propia muerte espiritual. De la misma manera, cuando identificamos las idolatrías relacionales en nuestras vidas, podemos comenzar el proceso de reordenación de los amores. Agustín no defendía abandonar el amor por las personas y las cosas de este mundo, sino amarlo todo en su justa medida y en relación con Dios. Escribió, «Ama y haz lo que quieras». Pero ese amor debe estar ordenado correctamente, con Dios como el amor supremo y todas las demás cosas amadas en y a través de Él. Esta reordenación de los amores no es un proceso rápido ni fácil.
Agustín describió su propia lucha en esta área con notable honestidad en sus confesiones, admitiendo cuán difícil le resultaba dejar atrás viejos hábitos y apegos. Oró: «Concédeme castidad y continencia, pero no ahora». Esta franqueza revela la tensión que todos experimentamos entre reconocer la necesidad de cambio y estar verdaderamente dispuestos a cambiar. Sin embargo, Agustín también descubrió que la gracia de Dios actúa precisamente en esa tensión, fortaleciendo nuestra voluntad debilitada y capacitándonos para amar lo que deberíamos amar, en la medida en que deberíamos hacerlo. Un aspecto particularmente profundo de la revelación de Agustín sobre la muerte espiritual es su comprensión de cómo ésta afecta nuestra capacidad de autogobierno. En el estado de integración original en el jardín del Edén, antes de la caída, Adán y Eva experimentaban una perfecta armonía entre su voluntad y sus acciones. No había división interna, ninguna lucha entre lo que sabían que debían hacer y lo que realmente hacían. Pero después de la muerte espiritual, esa integración se perdió. Agustín describió vívidamente esta condición en sus confesiones. La mente ordena al cuerpo y es obedecida de inmediato. La mente se ordena a sí misma y encuentra resistencia. Esta división interna, esta incapacidad de hacer lo que sabemos que deberíamos hacer, es una de las manifestaciones más dolorosas de la muerte espiritual. Pablo expresó la misma lucha en Romanos 7. «No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago». Agustín vio en esta condición no solo un problema moral, sino una profunda desintegración espiritual que afecta la misma estructura de nuestra voluntad. La muerte espiritual no solo nos separa de Dios, sino que también nos separa de nosotros mismos, creando una fragmentación interna que experimentamos como conflicto y lucha continua. La restauración de esta integración interna, según Agustín, solo es posible por la gracia de Dios. Rechazó tanto el optimismo pelagiano como el determinismo fatalista, proponiendo una visión más matizada en la que la gracia divina actúa con y a través de la voluntad humana para restaurar gradualmente la integración perdida. Agustín escribió: «Sin Dios no podemos, sin nosotros Dios no lo hará». Esta comprensión equilibrada reconoce tanto nuestra responsabilidad en el proceso de restauración como nuestra dependencia fundamental de la gracia. La aplicación práctica de esta comprensión nos lleva a una postura de humilde receptividad a la gracia, combinada con un esfuerzo disciplinado. Reconocemos que no podemos superar la muerte espiritual por pura fuerza de voluntad, pero tampoco somos pasivos en el proceso de restauración. Cooperamos con la gracia divina a través de prácticas espirituales que nos abren a la acción transformadora de Dios en nuestras vidas. Entre estas prácticas, Agustín destacó particularmente la importancia de la oración, el estudio de las Escrituras, la participación en los sacramentos y la vida en comunidad. A través de la oración reconocemos nuestra dependencia de Dios y nos abrimos a su presencia transformadora. A través del estudio de las Escrituras encontramos la verdad que desafía y corrige las distorsiones que contribuyen a nuestra muerte espiritual. A través de los sacramentos, especialmente la Eucaristía, participamos físicamente de la vida de Cristo, permitiendo que su vida fluya en nosotros y a través de nosotros. Y a través de la vida en comunidad encontramos apoyo, corrección y un contexto en el cual vivir la verdad que estamos aprendiendo. Agustín, que fundó una comunidad monástica después de su conversión, comprendía profundamente que la restauración de la vida espiritual no es una jornada solitaria, sino algo que experimentamos juntos como cuerpo de Cristo. Escribió: «Muchos granos son molidos juntos para convertirse en un solo pan». Esta metáfora eucarística capta su visión de la Iglesia como una comunidad de personas quebradas que, juntas, son transformadas en la presencia y el cuerpo de Cristo en el mundo. Lo que hace que la visión de Agustín sobre la muerte y la restauración espiritual sea tan relevante para nosotros hoy es que aborda las cuestiones existenciales más profundas que seguimos enfrentando. En una era de abundancia material sin precedentes, ¿por qué seguimos experimentando un vacío interior tan profundo? En una cultura obsesionada con la autorrealización y la felicidad, ¿por qué la depresión, la ansiedad y las adicciones continúan aumentando? En un mundo digitalmente conectado como nunca antes, ¿por qué la soledad y el aislamiento se han vuelto epidémicos? La respuesta agustiniana a estas preguntas es que seguimos experimentando los efectos de la muerte espiritual, la separación de Dios, que es nuestra verdadera fuente de vida y satisfacción. Seguimos, como Eva, creyendo en mentiras sobre lo que nos traerá felicidad y plenitud. Seguimos, como Adán, poniendo otras cosas y personas por encima de nuestra relación con Dios. Y seguimos experimentando las consecuencias: inquietud interior, búsqueda constante de satisfacción, sensación de vacío incluso en medio de la abundancia.
Pero la buena noticia que Agustín descubrió, y que sigue siendo verdadera para nosotros hoy, es que esa muerte espiritual no es el final de la historia. La restauración, la renovación, el regreso a la vida verdadera en comunión con Dios, todo eso es posible. Y no solo posible, sino que es precisamente para eso que fuimos creados. La revelación más profunda de Agustín sobre la muerte espiritual de Adán y Eva nos lleva a una comprensión transformadora de nuestra propia condición del camino hacia la verdadera vida. No se trata simplemente de quién pecó primero o quién comió el fruto prohibido antes, sino de una revelación sobre los patrones de ruptura espiritual que siguen manifestándose en nuestras vidas y el camino de restauración que está disponible para cada uno de nosotros. Cuando reconocemos honestamente las distorsiones de la verdad y las idolatrías relacionales en nuestras propias vidas, cuando nos abrimos a la operación de la gracia divina que renueva nuestra mente y reordena nuestros amores, cuando participamos de las prácticas espirituales que nos permiten cooperar con esa gracia, y cuando emprendemos esta jornada en comunidad con otros, experimentamos la restauración de la vida espiritual que es nuestro verdadero destino. Agustín captó esta verdad en su famosa oración: «Nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti». Esa inquietud, ese vacío interior, esa búsqueda constante de algo más, no son señales de que haya algo defectuoso en nosotros, sino señales de que fuimos hechos para algo más de lo que este mundo puede ofrecer. Son signos de nuestra verdadera naturaleza y destino como seres creados para la comunión con Dios. Y esto nos lleva a la revelación final y más sorprendente que Agustín descubrió sobre la muerte espiritual de Adán y Eva. No fue un accidente trágico en el plan divino, sino un paso necesario en nuestro camino hacia una comunión aún más profunda con Dios. Agustín fue el primero en articular el concepto de la felix culpa o culpa feliz, la idea de que la caída, con toda su tragedia y sus dolorosas consecuencias, preparó el camino para una redención que nos elevaría a un estado aún más glorioso que el paraíso original. En su visión, Dios permitió la caída porque sabía que, a través de la redención en Cristo, los seres humanos serían elevados a una unión con Dios que supera incluso la gloria del jardín del Edén. Como escribió en La ciudad de Dios, Dios juzgó mejor sacar el bien del mal que no permitir mal alguno. Esta comprensión no minimiza la realidad ni el horror del mal y del sufrimiento, ni sugiere que Dios sea el autor del mal. Más bien, reconoce la capacidad divina de redimir incluso las mayores tragedias y transformarlas en vehículos de un bien mayor. Para Agustín, la cruz de Cristo es el símbolo supremo de esa redención. El peor acto de la historia humana, el asesinato del Hijo de Dios, se convierte en el medio para el mayor don, la reconciliación de la humanidad con Dios. Esta perspectiva nos ofrece una comprensión radicalmente nueva de nuestro propio sufrimiento y lucha espiritual. Las consecuencias de la muerte espiritual que experimentamos, la inquietud interior, la búsqueda constante de satisfacción, la sensación de vacío, no son simplemente tragedias que debemos soportar, sino oportunidades para una comunión más profunda con Dios. Cuando nuestra búsqueda de satisfacción en otras cosas finalmente nos conduce al reconocimiento de que solo Dios puede verdaderamente colmarnos, experimentamos una gratitud y una alegría que no serían posibles sin la experiencia previa de la sed. Como escribió Agustín, «Qué dulce se me volvió la carencia de las dulzuras de este mundo». La misma conciencia de nuestra carencia espiritual, de nuestra sed interior, se convierte en un don que nos orienta hacia la verdadera fuente de vida. Y cuando finalmente experimentamos la plenitud en Dios, esa plenitud es más profunda y completa precisamente porque conocemos la alternativa. La alegría del regreso se intensifica por la experiencia del exilio. Esta es, quizá, la revelación más sorprendente de Agustín sobre la muerte espiritual de Adán y Eva. Que, en un sentido misterioso y paradójico, esa muerte fue el comienzo de nuestra verdadera vida. No porque la muerte en sí sea buena, sino porque la redención que hizo posible nos conduce a una comunión con Dios más profunda de lo que la inocencia original jamás podría haber ofrecido. Como él escribió, Dios usa el mal que no creó para el bien que desea. Esto no significa que debamos buscar o celebrar el mal, sino que podemos tener esperanza incluso en las circunstancias más oscuras, confiando en que el mismo Dios que redimió la caída original puede redimir nuestras propias caídas y fracasos. La muerte espiritual de Adán y Eva, con todas sus dolorosas consecuencias, no fue el final de la historia, sino apenas el comienzo de una historia de redención mucho más gloriosa. Y nuestra propia muerte espiritual, nuestra separación de Dios, nuestra inquietud interior, nuestra búsqueda constante de satisfacción, no es el final de nuestra historia, sino que puede ser el comienzo de un camino de regreso que nos lleva a una comunión con Dios más profunda de lo que jamás podríamos imaginar. Entonces, ¿quién murió primero, Adán o Eva?
La respuesta agustiniana nos lleva mucho más allá de la secuencia cronológica de los acontecimientos en el jardín. Eva experimentó primero la muerte espiritual que proviene de la distorsión de la verdad al creer la mentira de la serpiente. Adán experimentó primero la muerte espiritual que surge de la idolatría relacional, al poner su vínculo con Eva por encima de su obediencia a Dios. Ambos patrones continúan manifestándose en nuestra propia experiencia de la ruptura espiritual. Y lo más importante, la restauración de ambos es posible mediante la gracia redentora que renueva nuestra mente con la verdad y reordena nuestros amores. La inquietud que sentimos, el vacío interior, la búsqueda constante de satisfacción, no son señales de que haya algo irremediablemente mal en nosotros, sino señales de que fuimos creados para algo más, para alguien más. Son señales que nos orientan hacia el hogar, hacia el Dios que nos creó para sí mismo y en quien finalmente hallamos nuestro verdadero descanso. Si también te sientes inquieto en tu camino espiritual, buscando respuestas que realmente llenen el vacío que hay dentro de ti, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal. Aquí no ofrecemos soluciones simplistas ni respuestas superficiales, sino una inmersión profunda en la sabiduría de San Agustín, ese hombre que, al igual que tú, pasó años buscando satisfacción en lugares que solo aumentaban su ser interior. En cada video, exploramos juntos los tesoros escondidos en los escritos agustinianos que pueden iluminar tu propio caminar espiritual. Si este contenido ha tocado tu corazón o ha despertado reflexiones que llevabas tiempo buscando, pulsa el botón de suscripción y activa la campanita para recibir nuestras próximas reflexiones. No estás solo en esta búsqueda de la verdad interior y del encuentro genuino con Dios. Nuestro canal existe para acompañarte en este camino, paso a paso, con el mismo cuidado y dedicación que Agustín tuvo al registrar sus descubrimientos. Suscríbete ahora y únete a esta comunidad de buscadores sinceros que, como Agustín, no se conforman con menos que la verdad que libera y transforma.